Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 15 minutos. Quedamos la semana pasada que Arturo Sánchez Gutiérrez nos iba a regalar hoy 2 bloques para platicar, porque vaya que está cargada la agenda. Arturo es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, un conocedor de todo lo que ocurre en la arena política, particularmente lo que sucede en la arena electoral. Arturo, te saludo y deseo que te encuentres muy bien. Buenos días. Así es, mi querido Jaime. Afortunadamente todo muy bien. Espero que tú y todo el auditorio esté cuidándose, usando cubrebocas y prendiendo la salud y disfrutar este domingo, al menos en la Ciudad de México, muy soleado, ¿no? Soleado, bonito, y nos han preparado especialmente cosas muy bonitas. El firmamento, hay que decir que Arturo es un conocedor, sí, tiene equipo para poder observar las estrellas, y hace unos días veía que Saturno y Júpiter se juntaron, no sé qué sucedió, hay cosas que tú conoces más que yo, mi querido Arturo. Oye, Arturo, pero hoy queremos platicar, y habíamos contemplado hablar sobre el tema de lo que viene para el 2021, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se decidió en Cámara de Diputados. Habíamos hablado y habíamos quedado en que nos ayudarías a entender este tema de la reelección de los legisladores en Cámara de Diputados a nivel federal, que ya también lo permite la Constitución, y estaban por planearse por plantearse las reglas. ¿Se podía hacer campaña? ¿No se podía hacer campaña? ¿Tenían que pedir licencia? ¿No tenían que pedir licencia? Esta semana se toma una decisión y, como habíamos dicho, hay discursos que dicen que el INE se está intrometiendo cuando lo que el INE está haciendo es arreglar la plana que dejaron de hacer durante mucho tiempo. Coméntanos, por favor. Mira, Jaime, es un tema importante. La ley permite la reelección de diputados hasta 3 veces, o sea, pueden ser diputados hasta 12 años, y eso está muy claramente establecido. Ya también se pueden reelegir los diputados locales en los estados, los presidentes municipales, pero en la ley en general no se establecieron normas precisas para determinar cómo debe ser el proceso de reelección. Y las dos grandes opciones son muy sencillas. Primero, como la ley dice para otros cargos que el funcionario público para ser candidato debe retirarse del puesto que tiene, y entonces ya sin puesto y sin tener ningún apoyo del gobierno, hacer su campaña con su partido político y de esa manera ver si es electo, pues la alternativa es que los diputados hagan lo mismo, que dejen el puesto de ser diputados para que se vayan a la campaña por sus partidos y desde ahí puedan ser reelectos. Y la otra alternativa que no conocemos a nivel federal en México es que los diputados sigan siendo diputados y si desde su puesto de ser diputados hagan campaña para reelegirse. ¿Cuáles son las dificultades de este tipo de situaciones? En el primer caso no hay dificultad alguna, simple y sencillamente pues es un candidato más de un partido que aspira a tomar el puesto que está dejando. En el segundo caso, el problema es vigilar muy cuidadosamente, y eso le tocaría al INE, que no utilice su puesto de diputado para hacer campaña, que los recursos que mete en su campaña sean exclusivamente los que le corresponden como miembro de un partido, que no se utilicen recursos públicos y que puedan ser bien fiscalizados, porque de otra manera lo que estaría ocurriendo es que viene con una ventaja en contra de los contrincantes que quieren el puesto en el que él está sentado. A ver, esta historia debiera estar en la ley, y lo que ocurrió este año fue que los diputados votaron una propuesta, pero para modificar la ley se requiere que sea aprobado por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadores. No lograron ponerse de acuerdo los partidos, los senadores no aprobaron la propuesta y en consecuencia se quedó este vacío. Un vacío, por cierto, que viene desde el 2014, porque esto se permitió en la ley desde el 2014, pero este es, de acuerdo con la misma ley, el primer año en el que se podrían reelegir los diputados. En consecuencia, quedó un vacío legal y entonces le correspondería al INE establecer los lineamientos a seguir.
Lo que ocurrió la semana pasada fue que el INE, en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó un proyecto de acuerdo para el Consejo General que decía, bueno, señores diputados, si se quieren reelegir, renuncien a sus cargos y sean candidatos de su partido, y si logran ser reelectos, volverán a su cargo. Sin embargo, los partidos políticos no se pusieron de acuerdo y le pidieron al INE abrir un espacio de diálogo para ponerse de acuerdo sobre cuál era el camino. Y sin embargo, en consecuencia, bajaron el punto del orden del día de la sesión del Consejo General y se acabó. Pero de repente en la Cámara de Diputados, por sí misma, la Jucopo emitió un acuerdo de motu propio, un acuerdo que tiene que ver... ¿Que es válido o no es válido? Pues mira, es un acuerdo que rige las cuestiones internas de la Cámara de Diputados. Pero lo que realmente hace este acuerdo es prácticamente legislar, porque ahí establece todas las normas que deben seguirse el candidato que quiere reelegirse, y dice que puede quedarse sin renunciar a su cargo y que seguirá recibiendo los recursos que recibe como miembro de la Cámara de Diputados, y que además de todo deberá presentar los informes correspondientes. El problema es que un lineamiento interno de la Cámara de Diputados, que no es ley, no obliga al INE, y el INE tendrá de cualquier manera que emitir sus propios lineamientos para establecer claramente cuál es el camino, con un acuerdo del Consejo que le permita tener claridad en un acuerdo que sí lo obligaría a él, al INE y a los partidos a actuar. Y esto tiene muchas implicaciones, porque hay que trabajar sobre cómo vigilar que los recursos sean bien utilizados, cómo se van a fiscalizar a los candidatos que se quieren reelegir. Y los consejeros electorales del INE traían una idea distinta a la que trae la Cámara de Diputados. Entonces habrá que esperar a ver si el INE acata o no la propuesta de la Cámara de Diputados, o si la acata en partes y en otras partes no, o si definitivamente no están de acuerdo. Hubo una declaración en Twitter de una consejera electoral que establecía que, bueno, los diputados podrán decir lo que sea para su régimen interno, pero el INE emitirá sus propios lineamientos y será el Tribunal Electoral el que finalmente tome las determinaciones correspondientes. Y bueno, como estamos viendo en estos días, el tribunal está en su propia problemática, mi querido Jaime. Así es, y entrando a ese tema, Arturo, le pido a la producción que nos ponga, por favor, la portada del Reforma del día de hoy, que es un seguimiento a la información que traía el propio periódico el día de ayer, donde señalan que existe una investigación que data desde febrero de este año contra el presidente del magistrado, del tribunal, el magistrado presidente, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí lo vemos, exigen la salida de Vargas. Hay incluso voces al interior de Morena que lo señalan. Le destacan que existen presuntos uso de recursos que no se contemplan o que no coinciden con lo que hubiese ingresado a sus cuentas bancarias. Ya hay una respuesta del propio tribunal y ya hay una respuesta de la propia Fiscalía General de la República de por qué no ha avanzado esta investigación. Pero tú bien lo comentas, Arturo. Sí, mira, el problema es que José Luis Vargas se ha caracterizado por ser un magistrado muy polémico, con posiciones muy radicales. Sus propuestas de ponencia han sido votadas divididamente en varias ocasiones. Y bueno, ese es un tema que, independientemente de todo, pues es parte de su trabajo como juez. El problema es que es un juez que toma decisiones importantes y que tiene a su cargo una ponencia que emite los proyectos de sentencias y de dictámenes y de resoluciones del Tribunal Electoral. Aún siendo presidente, él tiene una ponencia que emite decisiones sobre casos importantes. Y el problema es que es un juez que está bajo sospecha y sí está siendo investigado por la Unidad de Investigación Financiera. O sea, la UIF sí muestra, y así lo declara, que hay una investigación sobre los manejos de los recursos de José Luis Vargas. Y esto quiere decir, independientemente de todo,
que bajo la sospecha y bajo la investigación, pues parece muy difícil que tenga todas las características necesarias para poder juzgar adecuadamente sin problemas. Por eso hay muchas voces que dicen, bueno, al menos mientras la investigación concluya, pues deberá retirarse del cargo. Está bajo presión sin duda alguna, tiene importantes temas que su ponencia tendrá que decidir. El caso Pío López Obrador, por ejemplo, hay un caso adicional que tendrá que definir el tribunal sobre si el INE hizo bien al obligar a los partidos a nombrar al menos 7 candidatos a gobernadores mujeres y 8 hombres. Y hay todavía muchos elementos que decidir en el tribunal, con un presidente que está bajo sospecha, investigado por una unidad muy importante por el uso de sus recursos. Y esto, mira, Jaime, no es la primera vez que ocurre, por mucho menos en el pasado un presidente del tribunal perdió el cargo por ser presidente, y yo creo que en este caso hay que atender esta situación, porque el proceso electoral ya está encima y sí se tiene que tener mucha certeza de lo que vaya a ocurrir más adelante. Y a mí sí me parece que debiéramos tener más claridad al respecto. Que es el que yo tomo líquido permanentemente cuando estoy interviniendo. Es público eso. No es algo que esté inventando, y no puedo estarme quitando y poniendo el cubrebocas. Ya hubiéramos desahogado mi intervención. Les pido esa tolerancia y esa comprensión, y no le estoy faltando al respeto a nadie. Señor diputado, me voy a permitir, con mucho respeto, declarar un receso para que quien quiera mantenerse en la sala, se mantenga en la sala. De otra manera, quien quiera conectarse en las oficinas que todos mundo tenemos en la institución, podamos hacerlo para mantener en consecuencia la normatividad vigente en materia sanitaria en los términos. Hay una moción de procedimiento de la diputada Marta Tagle. Listo, bueno, pues es lo que ocurrió esta semana. El diputado Gerardo Fernández Noroña acudió por otro tema y, bueno, pues también ciertamente se habló mucho más de esto, Arturo, que de lo que en realidad fue un tema de violencia de género y esta situación. Coméntanos, Arturo. Mira, Jaime, primero hay que explicar por qué estaba Fernández Noroña en el Consejo General del INE. Los partidos políticos tienen un representante en la mesa del Consejo General del INE, y también las bancadas en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores tienen un representante que se denomina consejero del Poder Legislativo. Como Fernández Noroña es diputado, su partido, el Partido del Trabajo, lo designó para esta sesión consejero del Poder Legislativo por el Partido del Trabajo. ¿Por qué lo hizo? Y tuvo que rendir protesta y todo. Porque se iba a discutir justamente una acusación que había hecho la diputada Adriana Dávila Fernández en contra del diputado Fernández Noroña por violencia política de género. Entonces, él fue a defenderse a sí mismo de un proyecto de acuerdo que lo iba a sancionar. Y en ese sentido tenía el derecho a intervenir y, bueno, defender su punto de vista en el tema de violencia política de género. Para los consejeros y para los demás partidos no había la menor duda de que el señor Fernández Noroña, en efecto, había incurrido en un acto de violencia política en contra de Adriana Dávila Fernández, y en consecuencia la sentencia era emitir la sanción correspondiente, y eso era lo que se iba a discutir. Y a mí me parece que el teatro que arma Fernández Noroña en el INE es justamente para desviar la atención de una acusación personalísima en su contra. Y empieza desde el principio, y muy delicada. O sea, es un diputado contra una diputada. Y en este caso, bueno, creo que tenemos ya suficiente experiencia de que ese tipo de situaciones deben evitarse y cortarse de raíz. Y lo que el diputado quería defender era justamente que, bueno, esto era una difamación por parte de la diputada y que no era tal, que había que entender que la violencia política de género tiene otras connotaciones, cosas que evidentemente iban a ser muy difíciles de defender ante el Consejo General del INE. Quizá vaya al Tribunal Electoral a defenderse, él ya sabrá lo que haga, pero
en lugar de centrar la imagen y la atención en este tema, que me parece que es muy relevante, desacata una normatividad muy lógica de nuestros tiempos. Mira, Jaime, en el 2009, cuando vino la pandemia por la epidemia por el H1N1. A mí me tocó ser consejero electoral y usar cubrebocas y hablar con el cubrebocas con una enfermedad que fue muchísimo menor que lo que estamos viviendo actualmente. Y también el Consejo General estaba vacío y también aguardábamos sana distancia y todo eso se hacía con aquella enfermedad en el 2009. Ahora, con mucha más razón, había que respetar las leyes y las normas que establece el propio INE y que además fueron avaladas por la Secretaría de Salud. Entonces sí me parece muy lamentable la actitud de alguien que se dice representante del pueblo y que ocupa una diputación en la Cámara de Diputados, que además de todo iba acusado como violador de una violencia política de género en contra de una diputada. Pues sí, y de lo que se habló fue mucho más de esto que de lo otro, que era por lo que tenía que haber sido sancionado. Así que bueno, pues es lo que se destaca. Arturo, ¿qué más estás viendo en la arena política? Lo que está sucediendo, vimos al presidente de la República el día de ayer, lo señalaba Sara Pablo, no sé cómo lo veas tú en el entorno político, si el presidente, no sé si existiera o si haya existido algún discurso con esas características del presidente Fox o del presidente Calderón o del presidente Peña Nieto, y el opositor Andrés Manuel López Obrador permitiría lo que se escuchó el día de ayer en Baja California Sur. Yo entiendo que el presidente de Baja California Norte, perdón, bueno, en Baja California, no, Baja California Sur, en Baja California. No sé si el presidente, y es el trabajo del presidente defender su gobierno, defender su estrategia de gobierno, sus decisiones de gobierno, pero hacerlo de esa manera en un lugar y en un discurso y en una gira de trabajo, ¿es correcto eso, Arturo? No solamente no es correcto, Jaime, es violación a la ley. A mí me parece que es muy importante varios puntos. Primero, el presidente insiste en dividir al país en dos: conservadores, y en este caso llamó al movimiento liberal, a los que están por el cambio, digamos. Y no es cierto, eso es falso. El país es mucho más plural, mucho más rico en opciones políticas, y quiere meter en los conservadores a todos los que están en su contra. Entonces, esa postura del presidente, bueno, pues es su discurso político, nadie le puede negar esa oportunidad, pero miente al decir que el país está dividido solamente en dos bandos. En segundo lugar, me parece que utilizó una frase muy poco afortunada. Dijo, no vamos a permitir. Ah, caray. No vamos a permitir, y si el pueblo vota de otra manera, y si los electores el año que entra deciden quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿qué quiere decir el presidente con eso de no vamos a permitir? ¿Qué va a recurrir a otros caminos que no sean los democráticos? A mí me parece que esa es una postura muy lamentable y grave en voz de un presidente de la República. A mí me parece que, bueno, finalmente lo que está haciendo y que lo que acabó haciendo es defender a su partido. Fíjate, él dice que hay dos partidos, el PRI y el PAN, que se quieren coadyuvar. Válgame Dios, imagínense ustedes, ¿sí? Bueno, esa es la voluntad de dos partidos políticos, de dos fuerzas electorales que tienen todo el derecho legal para coaligarse. Y segundo, allá ellos, ¿no? Allá ellos. Y a ver, cualquiera diría, el PRI y el PAN históricamente son dos posturas distintas, quieren hacer muchas cosas. Bueno, sí, allá ellos, es su estrategia electoral y a ellos les corresponde. Y es la decisión del elector decidir si votan por esa coalición o no. Sí, y deben estar plenamente libres para decidir al respecto. Pero que el presidente descalifique de antemano a esta coalición y se refiera a cualquier partido político, viola la ley, porque desde la tribuna pública, desde la comunicación pública, está criticando a un partido
partido político y está favoreciendo a otro. Y eso me parece que no debe ser así. No me extrañaría que en los próximos días se iniciaran procedimientos ante el INE en contra de las declaraciones del presidente, incluso que se soliciten medidas cautelares para evitar que el presidente reitere este tipo de manifestaciones, ya sea en los discursos que emite, ya sea en las mañaneras o en otro caso, porque sí es enrarecer el proceso electoral sin necesidad. Me da la impresión de que el presidente tiene algún temor de que vaya a perder las elecciones y empieza a participar en el proceso electoral de esta manera cuando estamos ya en épocas importantes en donde se están registrando coaliciones, en donde algunos estados están ya empezando a decidir sus candidatos para las gubernaturas y cuando, bueno, finalmente es el momento de guardar un silencio prudente para simple y sencillamente dejar que el proceso electoral marche sin ningún problema. Me parece que el presidente hizo algo equivocado el día de ayer, está haciendo de alguna manera campaña y, bueno, se refiere a partidos políticos y sobre todo, insisto, utiliza una frase que me parece muy peligrosa. No vamos a permitir retrocesos y no vamos a permitir, quiere decir que pues, es una elección y la elección no la puede definir el presidente ni puede permitir o no permitir. Son los electores los que van a decidir. Arturo, por último, ¿tú recuerdas que algún presidente haya hecho así tan abiertamente algo en una gira de trabajo? ¿En algún momento, desde Zedillo hasta Peña Nieto? No lo recuerdo como tal, justamente porque la ley establece que los funcionarios públicos no pueden intervenir en el proceso electoral, pero sí recuerdo cuando en el año, si no me equivoco, 2005, el presidente Fox hizo un llamado al pueblo a votar y lo hizo de una manera que muchos vieron que estaba favoreciendo al Partido Acción Nacional. Y bueno, se vinieron las críticas, no mencionó a nadie, hizo muchísimo menos de lo que está haciendo el presidente en estos días. Y luego el presidente Calderón, también por ahí de diciembre, hizo una comunicación a todo el pueblo, y de eso implicó pues también una gran crítica en su intervención en las elecciones. Así que me parece que al presidente López Obrador le va a pasar lo mismo en esta ocasión. Gracias, Arturo, te abrazo, te deseo un extraordinario fin de semana y seguimos en contacto contigo para la próxima, ¿te parece? Saludos al auditorio, hasta luego y nos vemos en 8 días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.